En esta tarde nos corresponde ir a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Un domingo, la Biblia, libro por libro. Y ya vamos a entrar al libro de Ezequiel, si Dios permite, dentro de 8 días. Pero hoy, predicando de manera expositiva las Escrituras, vamos al versículo 20 del capítulo 5. Pablo está ya terminando esta carta de una iglesia preciosa, una iglesia modelo. Y todavía hay mucha enseñanza en versículos tan sencillos, tan cortitos. ¿De qué trata el capítulo 5? ¿Cómo está seccionado el capítulo 5? Bueno, son responsabilidades. Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos de Tesalónica? Ustedes son ovejas. Los que conformamos la iglesia somos ovejas. Y las ovejas en la iglesia tienen responsabilidades de unos con otros. De unos con otros. Ya lo estudiamos. ¿Cómo debe de ser tu trato, tu responsabilidad con otro hermano en Cristo? Pero también tenemos responsabilidades como ovejas ante nuestro buen pastor. El capítulo 5, versículo 19, se encuentra la primera responsabilidad de una oveja para con su buen pastor. No apagues al espíritu. Ya lo estudiamos. Dedicamos una serie de conferencias para revisar cómo es posible que un cristiano pueda apagar al Espíritu Santo. Responsabilidad que hoy vamos a revisar está en el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Tercera responsabilidad que vamos a estudiar más adelante, versículo 21. Iglesia, es tu responsabilidad delante del Señor, examínalo todo, examínalo, todo. Y de lo que examines, retén lo bueno. También es una responsabilidad de todos los cristianos examinar y retener lo bueno. Y eso lo vamos a ver más adelante. El tema de esta tarde, hermanos, la responsabilidad de responder a las Escrituras, basado en el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Oremos. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya del primer domingo del mes de abril, tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. En estos tiempos de tanta información, confusión, falsas profecías, falsos mensajes, qué importante, Señor, es que podamos descubrir con tu palabra que no debemos tener en poca cosa este maravilloso libro que contiene la revelación completa y absoluta de lo que tú has de hablar a tu iglesia. Padre, en esta tarde, entendiendo que tenemos una preciosa responsabilidad delante de ti, ayúdanos a entender la importancia que tiene tu palabra en nuestra vida. No menospreciarla, sino amarla, estudiarla
memorizarla, vivir de acuerdo con ella. Y te agradecemos, Señor, que nos hayas dado todo tu consejo en este maravilloso libro para no vivir confundidos ni en tinieblas. Habla nuestra vida, Señor, y que cada uno de mis hermanos podamos ser impactados y enamorados cada día más de la grandeza, la singularidad, la inerrancia, la inspiración, la revelación de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Responsabilidad de responder a la palabra de Dios, el tema de esta tarde. Versículo 20, no menosprecien, iglesia, las profecías. Hermanos, la superioridad de la palabra de Dios la vemos reflejada en muchos pasajes de la Escritura. Dios coloca su palabra por encima de cualquier opinión humana. De tal manera, hermanos, que a pesar de que en el mundo sí es común el menosprecio a la palabra de Dios, ¿cuántos libros no leen tus hijos en la escuela que atentan contra la superioridad de este libro? El ataque contra este libro no es de ahorita. Eso comenzó en el huerto del Edén con el diablo, con que Dios dijo, ¿de veras con que Dios te dijo? Sí, ya el diablo estaba sembrando duda en Eva. El ataque contra la palabra de Dios, lo que dijo Dios, no es nuevo, provino desde el ataque diabólico de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y eso es lo que el diablo constantemente estará haciendo. Hoy sutilmente en libros de biología, en libros de sexología, en maestros y catedráticos ignorantes completamente de este libro, que no tienen a Cristo, el mundo de allá afuera que no tiene a Cristo, los autores y escritores que tienen un odio contra la Biblia, contra Dios, el ateísmo, etcétera, no es nuevo. A pesar de que Dios ha colocado por encima de toda opinión humana su palabra, nosotros tenemos que entender, hermanos, que allá afuera hay un ataque brutal, descomunal, infernal, sin piedad contra este libro. Y es deber de la iglesia no menospreciar, no tener en poca cosa todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado aquí. Dios ya ha dicho lo que Él quiere que tú y yo sepamos. La superioridad de la palabra de Dios está, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice el Señor a su pueblo, a la nación de Israel: Él es el Dios que te afligió, el Dios que te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Era una comida que no conocías tú, tampoco la conocieron tus padres, no la habían conocido. Por cierto, la palabra maná significa, ¿qué es esto? Caía del cielo. Era algo que caía del cielo. ¿Qué es esto? La Biblia describe cómo era ese maná. ¿A qué sabía el maná? Ese alimento no lo conocías tú, ni tus padres lo habían conocido. ¿Para qué? Versículo 3, parte final. Para hacerte saber, y miren nada más, hermanos, qué maravilla, no solo del pan físico. Yo te entregué un pan físico porque Dios sabe que nos morimos sin el alimento físico.
Pero Dios quiere llevarnos a entender la superioridad que tiene su palabra, comparándola con el verdadero, el nutritivo, el único alimento que te va a hacer crecer, soportar las pruebas, entender las aflicciones, aprender a vivir en este mundo caído. No solo del pan físico vas a vivir, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Hermanos, todos los que no comen de la palabra de Dios están desnutridos a un grado extremo de desnutrición, muertos en vida. Ninguna persona que rechace, ninguna persona que tenga en poca cosa la palabra de Dios, por mucho doctorado que tenga, está fortalecido espiritualmente de acuerdo a lo que el Señor le entregó a su pueblo. No solo de pan vivirás, sino que también vivirás de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y damas y caballeros, hermanos que me escuchan, aquí está lo que sale de la boca de Jehová. Lo que sale de la boca de Jehová, aquí está. Cristo retomó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, precisamente cuando fue tentado en el desierto. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. El diablo, el tentador. En el capítulo 4, versículo 3, Jesús ya tenía hambre, 40 días en un desierto, sin ningún alimento. Es interesante, hermanos, una vez se los compartí, que no dice que no tomó agua. Los médicos nos dicen que es imposible vivir 40 días sin agua. Pero es curioso que la Biblia, para todos los que les encanta andar buscando esos versículos y precisamente atacar la Biblia, no, esto no es posible. Ningún ser humano puede vivir 40 días sin alimento, sin agua. Un momentito. La ciencia médica comprueba que sí se puede sin alimento. Lo que la ciencia médica corrobora es que efectivamente no se puede vivir sin agua tantos días. Solo que, a ver, dime dónde dice que no probó agua. Dice que no probó alimento. Y Jesús es humano. Cristo es humano. Hombre como tú y como yo. Lo explicamos el domingo en la resurrección. Tenía que ser tentado en todo como humano para que se compadezca de ti. 40 días, dice la Biblia, estuvo ayunando, versículo 2, 40 noches y empezó, obvio, en el último rango que la ciencia médica nos dice que ya es una situación que tienes que probar un bocado porque si no vas a morir de hambre. Se acerca el tentador. Y en el versículo 3, el diablo le dice, vean el ataque, el mismo ataque desde el huerto del Edén. Si eres hijo de Dios, dicen que tú eres el hijo de Dios, con que Dios ha dicho. ¿De veras dicen que tú eres el hijo de Dios? Perfecto, di que estas piedras se conviertan en pan. Un hambre tan tremenda, un hambre tan desesperante quizá, y el diablo sabe perfectamente muchas veces de qué pie cojeas. Y por ahí se te va a ir. ¿Tienes hambre? Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿No eres el hijo de Dios? Y a continuación, hermanos, aquí está lo que se conoce en teología como el rema de Dios. El rema es extraer una porción de la escritura para enfrentar como en este caso, una tentación específica. Cristo toma de las mismas escrituras. Las escrituras son como un gran pozo de agua. Hay una gran abundancia de agua. Toda la Biblia es comparada con ese pozo enorme de agua.
Y Cristo toma una cubetita y saca de todo el pozo el rema, el versículo, la porción de la escritura que es directamente clave, directa, oportuna para poder enfrentar esa tentación. Escrito está. Versículo 4, escrito está. Y así contesta un cristiano: profesor, escrito está. No es mi consejo. No, nunca vayan a decir, como me dijo mi pastor. No, no, no. Escrito está. Es que me dijo el pastor que no ande en yugo desigual. No, no lo dice el pastor, lo dice Dios. Escrito está. Cristo coloca la superioridad de las escrituras para enfrentar esa tentación con un rema, versículo específico. Y obvio, hermanos, obvio, solo los verdaderos y aguerridos y valientes estudiantes de la Biblia que tienen cantidad de versículos aquí y aquí sacan el rema, sacan un rema. Dios dice esto, Dios me muestra esto en su palabra. Dice el Salmo tal, capítulo tal, verso tal. Dice el primer libro de Samuel, capítulo tal, verso tal. Dice el Salmo, dice Proverbios, dice Ezequiel, dice Isaías, dice Amós, dice Apocalipsis, dice Ezequiel. Hermano, solo alguien que ama las escrituras es capaz de tener llena su vida de remas para enfrentar todo tipo de tentaciones, dudas, porque allá afuera no hay piedad, Allá afuera es un bombardeo filosófico, sexual, material, secularismo, paganismo, tanta barbosada, tanta filosofía mundana, pragmatismo, todo lo que te quieren meter en tu corazón. No, saca la Biblia, saca el rema. ¿Qué dice el Señor ante cualquier ataque, ante cualquier filosofía, ante cualquier ideología que es contraria, desde luego, a las escrituras? Cristo le contesta: escrito está. No solo de pan vive el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean la superioridad, la importancia que Dios y Jesucristo, retomándolo en esta tentación, le da a su palabra. Ahora bien, vamos a Pablo, la iglesia de Tesalónica, porque en este pasaje Pablo tiene en mente que la iglesia de Tesalónica no pierda de vista lo que implica entender la supremacía de todo lo que Dios ha revelado en las escrituras. Ahora, fíjense, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, nuestro pasaje de esta tarde. Y miren qué palabra hay ahí en el griego. Capítulo 5, verso 20. Esto pareciera, no puede ser. No puede ser que Pablo tenga que usar la palabra exouzoneo en el versículo 20. No exouzoneo. Se los voy a deletrear para los que les interese anotar esta palabrita en griego. E de Enrique, X O U T H E N E O. E-X-O-U-T-H-E-N-E-O. Exouzoneo. Le dice Pablo a la iglesia: iglesia, tengan cuidado de no considerar como absolutamente nada. Tengan cuidado, iglesia, de tratar con desprecio. Tengan, iglesia, cuidado de mirar por encima del hombro el consejo de Dios. ¿Cómo es posible que Pablo le tenga que escribir eso a la iglesia? Yo pensé que Pablo estaba dirigiéndose aquí a una comunidad de filósofos griegos. No, se lo dice a la iglesia: iglesia de Tesalónica, no exouzoneo, no me consideres como absolutamente nada.
no me trates con desprecio y cuidadito y me andes por encima del hombro en una actitud de arrogancia, de prepotencia, echar a la basura casi, menospreciar, tener por nada y con desprecio el consejo de Dios. Entonces, hermanos, esta es una responsabilidad que la iglesia tiene ante el gran pastor. Pablo refiere no menospreciar, y a continuación viene algo que amerita que lo estudiemos un poquito más a fondo. ¿Qué es lo que yo no tengo que considerar como poca cosa, con desprecio, mirar por encima del hombro? La profecía. Vean el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Me cayó un poquito como anillo al dedo este pasaje porque mañana, ¿y saben qué va a pasar mañana? Ya están listos para mañana, ¿verdad? Todos ahí estamos en el morbo. ¿Ya compraron, ya hicieron su cajita? Hermanos, los científicos, los astrónomos nos dicen que para poder contemplar el eclipse de mañana, una cajita de zapatos, un pequeño agujerito, un papel aluminio, ahí hasta el presidente en su conferencia dijo cómo hacer la cajita. Háganla, no vayan a mirar directo, no, directo no, hay que obedecer. ¿Y qué va a pasar mañana, pastor? Ay, mañana es profecía, mañana es Mateo 24, ya mañana es el sello del Apocalipsis. Eso te pasa por no estudiar la Biblia. Y ya vieron todo el morbo que provoca un fenómeno, un acontecimiento tan espectacular. No deja de ser asombroso ver estos fenómenos que sin duda a los cristianos nos hace, por supuesto, entender que hay un Dios creador de todas las cosas y que el Señor hizo el sol y la luna y las estrellas, y por cierto, las hizo como señales. El sol, la luna son señales. En el Antiguo Testamento las fiestas judías están basadas en la colocación de esos astros. Es una palabra en hebreo muy interesante. Dios puso el sol y la luna para que sirva para las estaciones, dice la Reina Valera 60 en español. No, no es para que primavera, verano, otoño, invierno. No. En el hebreo es para que te sirvan cuando te convoquen a las fiestas de Jehová. Dios colocó en el universo para nosotros, en el planeta, en ese puntito, como dice el ateo Carlos Sagan, somos un puntito azul en medio de la majestuosidad de un infinito universo. Carlos Sagan decía: si nosotros no nos apoyamos como seres humanos, si nosotros en un minúsculo, un puntito azul, ahí en la inmensidad del universo, oh humanidad, ¿qué será de nosotros? Así opinaba el ateo Carlos Sagan de la majestuosidad del universo comparado con un puntito que hay en el universo, y ese puntito es el planeta Tierra. Y Dios dice en Génesis: y puso las lumbreras en el firmamento para que sirvan a la convocatoria para señales de las fiestas que el Señor estableció más adelante para su pueblo. No, hermanos, el día de mañana no espantémonos ni caigamos en las confusiones ni en tanta cosa que hay ahí en las redes sociales. Este libro te explica cuándo será el fin, cómo será el fin. Y también solo los verdaderos estudiantes de la escatología van a descubrir que hay diversas opiniones, hay diversas posturas, hay diversas escuelas de interpretación, y es el deber de todos nosotros estudiar, leer. ¿Conoces todas las posturas que hay en escatología o solo te vas a casar con una? ¿Y las demás ya las revisaste?
Ya has leído con detenimiento qué dice el Señor, porque hermanos, de que Cristo regresa, regresa. Eso es contundente. Que si el rapto, que si el anticristo, que si la luna y las señales y que el templo y que la semana 70 de Daniel son interpretaciones de la complicada rama de la teología sistemática llamada escatología. Y es deber de todo hijo de Dios estudiar todas, revisar, y quédate con la que más peso bíblico tenga, pero no menosprecies en estos temas al que opina diferente de ti, porque no son doctrinas esenciales saber si tú eres amilenialista, si tú eres premilenialista, si tú eres etcétera, etcétera. No. Somos hermanos en Cristo y nos debemos de respetar en esos temas. Hay mucha ignorancia, hermanos, lo digo con todo mi corazón, con respecto a profecías de los últimos tiempos. Una vez una persona me llamó por teléfono y me dijo: pastor, quiero ir a su iglesia, ¿ahí predican Apocalipsis? Le dije: pues sí, claro que lo vamos a predicar, hermana, pero yo no me puedo nada más dedicar a Apocalipsis. El pastor debe predicar todo el consejo de Dios. Pero sí enseñan Apocalipsis, pastor, porque vea todo lo que está. Sí, hermana, usted véngase, conózcanos y va a conocer en nuestra declaración de fe qué opinamos, qué creemos con respecto al final de los tiempos. Y yo le invito a que revise, porque hermana, usted me habla de una de las ramas más complejas que hay para estudio de la Biblia, pero tiene usted que conocer todas y conozca nuestra postura. Y claro que sí, véngase, es bienvenida. No sé si está escuchándome ahorita, pero es usted bienvenida. Pablo dice: no menosprecies, y usa la palabra profeteia en el griego. ¿Por qué lo dirá? Bueno, hermanos, es que hay un antecedente con la comunidad y el pueblo judío. Si algo caracterizó triste a la nación de Israel, es porque menospreciaron todo lo que Dios había dicho a través de los profetas. ¿Cómo murió Isaías? ¿Por qué lloró tanto Jeremías? ¿Qué le pasó a todos esos hombres de Dios que hablaban de parte del Señor y un pueblo terco, reyes rebeldes, despreciaban el consejo que Dios les daba a través de los Nabim en el hebreo, profetas? Pero ahora, bajo el Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere Pablo con que no menospreciemos las palabras habladas o las palabras escritas que Dios nos ha dejado precisamente? La palabra profecía viene del griego profeteia y se refiere a palabras habladas o palabras escritas en términos generales. La forma del verbo profeteo significa hablar o proclamar públicamente. Entonces, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6. Es interesante cuando tú estudias los dones en la Biblia, que solamente el de profecía aparece en todas las listas que tú deberías de hacer si te interesa el tema de todos los dones que el Señor le ha entregado a su iglesia. Y si tú revisas las listas, aquí tenemos una, por ejemplo, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Fíjense el versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí miren cuál está ahí. Si el de profecía, úsese ese don que Dios le entrega a ciertas personas de su iglesia, úsese conforme a la medida de la fe. Ahorita explico por qué Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 6, que si tienes el don de la profecía, lo uses conforme a la medida de la fe.
En el versículo 7, estoy seguro que ahí hay la mayoría de ustedes lo tienen. Si tienes el don de servicio, ¿qué esperas para ponerte a servir? Si tienes el don de la enseñanza, ¿qué esperas para ponerte a enseñar? Si tú tienes el don de exhortar, y este don es precioso, son los hermanos que te echan porras, que te animan, que te consuelan, que te fortalecen cuando un cristiano quiere tirar la toalla, cuando un cristiano anda bien chipilón, bien triste, bien desanimado, ya no me congrego, ya no quiero. Esos hermanos que tienen el bendito y precioso don de animarte, consolarte y ayudarte, te vuelven a levantar. Pablo tenía el suyo. Me refiero a un hermano como Bernabé. Bernabé fue el hermano que Pablo tenía, que lo presenta con los apóstoles, porque déjenme decirles algo, Pablo fue un asesino. ¿Se imaginan en el contexto de los apóstoles qué pensaban de Pablo? Lo tenían en poca cosa, como un perseguidor y asesino de la iglesia. ¿Saben quién fue el hermano que lo tomó del brazo? Lo animó, le dijo: Pablo, no tengas miedo, yo te llevo con ellos. No me van a rechazar. Ven, Pablo, si se puede. Vamos a orar, que Dios toque el corazón de Pedro, de Andrés, de Felipe. Tienes que... ¿Y quién creen que fue? Bernabé. Hermanos, todos en la vida necesitamos tres hombres, grábatelo: un Pablo, un mentor, un pastor, un hombre maduro en tu vida que te ayude, que te oriente, que te pastoree. Todos necesitamos un Pablo en nuestra vida. Dos, todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida, el que te anima, el que te fortalece, el que intercede por ti, el que te echa porras, el que te dice: yo paso por ti para ir a la iglesia, yo paso por ti, por tus hijos, para que tú no descuides tu estudio bíblico. Yo te animo, sigue adelante, sigue adelante. Esos hombres todos los necesitamos, esos Bernabés. Y número tres, tus Timoteos, tus discípulos. ¿A cuántos has discipulado? ¿Ya le compartiste el evangelio? ¿Qué sigue? Está bien que lo traigas a la iglesia, está bien que lo involucres a un discipulado, pero tú encárgate de darle ese discipulado. Oriéntalo, acompáñalo, instrúyelo. Todos necesitamos en la vida un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Y dice Romanos 12:6, el don de la profecía, teniendo diferentes dones según la gracia que me es dada. Y dice el de profecía, es la habilidad dada por el Espíritu Santo de proclamar públicamente la palabra de Dios. En términos sencillos, no se me vayan con la finta de que es que son hermanos que ya dicen que va a temblar el 15 de septiembre del 2028. No, no, no. Eso no tiene nada que ver en las escrituras del día de hoy con la profecía. No. Todo lo que Dios quiso decirnos del futuro está aquí. Por eso Pedro, es el apóstol Pedro el que dice: hermanos, tenemos la palabra profética más segura, más segura. Así que cuidadito, y por favor, hermanos, cuidado con esos charlatanes de allá afuera. La secta de los testigos de Jehová tiene un charlatán por fundador. Predijo la venida de Cristo y se equivocó. Falsos, engañadores. ¿Quién te dijo que andar adivinando el futuro, dando fechas del segundo regreso de Cristo, te hace un profeta? No, todo lo contrario, te hace un falso profeta. No podemos salirnos de la revelación de este libro. Y si al Señor dice ni el día ni la hora, entonces ¿por qué estás de morboso y enseñando que Cristo viene tal día? Si ni Cristo lo reveló. Así de fácil. De que viene, viene. ¿Cuándo? ¿Puede ser hoy? Sí, mi amigo, si hoy te da un ataque fulminante a tu corazón, hoy es tu día.
Y si somos nosotros la generación que verá el inminente regreso de Cristo por segunda vez, pues gloria a Dios, seremos nosotros, no lo sabemos. El don de profecía de Romanos 12:6 es la habilidad dada por el Espíritu Santo de proclamar públicamente la palabra de Dios. Ahora, Pablo usa una frase muy importante ahí: conforme a la medida de la fe. ¿Ya lo vieron? Úsese. Si es una habilidad que Dios te dio, yo lo entiendo, hermanos, pararse aquí, tiemblan las piernas, de verlos. Y no porque sean feos, es que impone la responsabilidad de predicar y de proclamar públicamente lo que dice Dios, no yo. Uno tiembla aquí con temor y temblor, se los digo. Sin embargo, el Señor a ustedes, a muchos de ustedes, sí les dio esa habilidad que el Espíritu Santo te va a dar de pararte aquí y de proclamar públicamente la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, úsese conforme a la medida de la fe, indica lo siguiente: una persona con este don de profecía debe de hablar de acuerdo con el conjunto de la doctrina cristiana revelada divinamente. Otra vez, si tienes el don de profecía, es decir, si el Señor a ti te dio el don de la habilidad dada por el Espíritu Santo de pararte y de manera oral, pública, proclamar la palabra de Dios, tienes que hacerlo de acuerdo con el conjunto de la doctrina cristiana revelada aquí. Úsese conforme la medida de la fe, es decir, úsese conforme el conjunto de la doctrina revelada en este versículo. En el Nuevo Testamento, la fe es un sinónimo. Hoy vamos a aprender algo, porque la fe, todos saben Hebreos 11:1, ¿verdad? Mis niños de Cuernavaca, les puedo hacer un examen sin problema. Mis niños en Hebreos 11:1 me lo dicen de memoria, ¿verdad que sí? Es pues la fe. Ya ven, mis niños tienen mención honorífica. Amén. Pero ¿qué creen? La fe en el Nuevo Testamento es un sinónimo también de la colección de las verdades reveladas en este libro. Por ejemplo, Hechos 6:7. Uy, hermanos, lo hermoso de predicar es que el pastor es el primero que aprende. Wow, dije, Señor, la fe en el Nuevo Testamento es un sinónimo de la colección de tus verdades que tú me revelas en tu palabra. Claro, Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, y vean cómo está conectado, crece la palabra del Señor a la obediencia a la fe. Crecía la palabra del Señor. Este versículo lo usan muchos sacerdotes católicos, apostólicos, romanos cuando vienen al Evangelio de Cristo. Les encanta Hechos capítulo 6, verso 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y es donde ellos, como sacerdotes católicos romanos, se identifican con lo que pasaba con esos sacerdotes de la época de Cristo. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Judas, una carta tremenda. Un solo capítulo. Por lo tanto, Judas 3, así. Solo tiene versículos. Bueno, un capítulo con
versículos. Vean el versículo 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 20 de ese mismo libro de Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra, y miren la solemnidad que Judas usa ahora, santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué tremendo pasaje de la Escritura. Vosotros, amados, edificando. ¿Y cómo se edifica la vida de un cristiano si no es con la palabra del Señor? Edificándonos sobre vuestra santísima fe. Y la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Ya lo vamos entendiendo. Contendáis, dice el versículo 3. El verso 20, edificándonos sobre vuestra santísima fe, y oremos en el Espíritu. ¿Y qué decir de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Aquí está la profecía genuina que habla de la propia revelación de Dios sobre Cristo. Sobre Cristo, nunca se desvía de las Escrituras. Es la revelación de Dios sobre Cristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. A un ángel me dijo, no lo hagas. Un ángel le dice a Juan, no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y miren cómo termina la parte final del verso 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Repito, la profecía genuina habla de la propia revelación de Dios sobre Cristo y no se desvía nunca de las Escrituras. Ahora, hay algo muy importante aquí. Vamos a 1 Corintios 12:10. No me levanten la mano. ¿Cuántos pudieran hacer una clasificación de los dones espirituales? Ya se complica el estudio. Hermanos, hay dones de revelación, por ejemplo. Claro, esto ya son términos que los teólogos nos ayudan para poder acomodar toda una lista de dones, porque hay varios. Y miren 1 Corintios 12:10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Este versículo es, otra vez, de acuerdo con tu postura. Y yo sé que en la iglesia hay cesacionistas, en la iglesia hay continuistas, hay de todo en la viña del Señor. Dice 1 Corintios 12:10. A otro, versículo 10, el hacer milagros. Y ya desde ahí algún hermano me va a preguntar, pastor, ¿Dios sigue haciendo milagros? ¿Qué contestamos? Sí, amén, claro. Creo que hay una mala enseñanza con respecto a decir que si tú eres cesacionista, tú no puedes aceptar que Dios siga haciendo milagros, y eso es un error. Los mismos seguidores, digámoslo así, los que están de acuerdo
con la postura del cesacionismo. Y ahorita para todos los demás que quizás no están familiarizados con estos términos, tengo que explicarles. A ver, vamos por parte. A ver, hermanos, hay corrientes en la Iglesia de Cristo que nos enseñan que hay determinados dones que ya cesaron. Por eso se llama cesacionismo. Para algunos hermanos en Cristo, por ejemplo, el don de hacer milagros ya cesó. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a encontrar seres humanos, personas, hijos de Dios, con el poder de tocar a un enfermo y que el enfermo sane de cáncer. Para la corriente cesacionista, eso ya no puede ser. Sí, Dios sigue haciendo milagros, pero ya no inviste a un cristiano para que con el tocamiento de sus manos o con una oración esa persona logre salvar. En fin, en términos generales, el cesacionismo nos dice que estos dones fueron para la época de la era apostólica. Los apóstoles, incluyendo Cristo, tenían que demostrar su llamado. Y una manera tremenda de demostrar que eran de parte de Dios era levantar cojos, sanar enfermos, hasta resucitar muertos. Con eso el pueblo, los incrédulos, podían autentificar el llamado de un determinado siervo de Dios. La corriente cesacionista te enseña que eso termina para el primer siglo de la era cristiana. Otros lo interpretan así: cuando Dios cerró su palabra, terminaron esos dones, algunos dones. Y entonces se enseña el cesacionismo. Otros se llaman continuistas. Los hermanos continuistas enseñan que el Señor sigue operando con dones del Espíritu Santo en su iglesia y que todavía hay hermanos que tienen el don de parte de Dios, desde luego, de tocar a un enfermo, orar por un enfermo, y claro, a voluntad del Señor, en oración, un enfermo puede sanar. Y entonces hay hermanos, ¿verdad?, que pues les encanta y hay mucho morbo, también eso es cierto. Vamos a buscar a tal predicador, vamos a tal campaña de sanidad, a donde se ven este tipo de cosas y manifestaciones. El problema es que luego es pura mentira. ¿Cuál es la corriente que es más bíblica? ¿Cesacionismo o continuismo? Ustedes deben de conocer las dos. Y no solamente hay, porque se derivan, es todo un estudio profundo. Allá afuera tenemos libros a donde se explica precisamente si siguen vigentes, si ya no siguen vigentes los dones. ¿Cuál es el que qué corriente vas a adoptar tú? Hermano, la que más Biblia, más soporte bíblico tenga, y tengamos paz de no pelearnos unos con otros. Si yo tengo un hermano en la iglesia continuista, o a mí me encanta llamarles continuistas moderados, y tengo un hermano radical del cesacionismo, no me voy a pelear con él. ¿Saben por qué no me voy a pelear con él? Porque entre Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 14, ¿qué capítulo está ahí? Otra vez. Pablo regula los dones de forma maravillosa en Primera de Corintios, y entre el capítulo 12, dones, y el capítulo 14, 12, 14, ¿qué falta ahí? ¿Y qué hay en el 13? El amor. Yo tengo que amar a mi hermano cesacionista, pero también tengo que amar a mi hermano continuista. Eso sí es importante. Profecía, don de revelación. Primera de Corintios 12:10. ¿Ya vieron que en Romanos está la profecía? Ahora vamos a Primera de Corintios 12:10. Dice la Biblia: al otro el hacer milagros. El cesacionista te dirá: sí,
esto fue tremendo para la era apostólica, ya no para nuestros tiempos. Bueno, el otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. También un don que me va a llevar otra hora. Hermano, yo discierno que eso es un demonio. Llegan a la casa muchos de ustedes de sus casas y hermanos, seguro que no tienen aquí, yo percibo que aquí hay algo. Aquí hay algo. Y ahí van los hijos a sacar sus discos de, en fin, discernimiento de espíritus. A otro don, diversos géneros de lenguas. Y a otro, ese otro don, la interpretación de las lenguas. Ya vieron que ahí hay una lista. ¿Aparece la profecía ahí? Es un don de revelación, así se le llama. Pero también Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 11, Efesios 4:11. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros, ahí están, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A esta lista de Efesios 4:11 se le llama ministerios de gobierno. Y también es un regalo, un don que el Señor le entregó a su iglesia. El fundamento de la iglesia, esta iglesia Vida Nueva Cuernavaca, es una iglesia apostólica. Ah, caray, ¿cómo es eso, pastor? Claro, estamos fundamentados sobre la enseñanza de los, aquí está, y también de los que hablaron de parte de Dios. Y aquí es donde los continuistas nos dicen, solamente sigue vigente esos profetas de hoy, que son los predicadores de hoy, que proclaman desde el púlpito las verdades del evangelio. Los evangelistas siguen vigentes. ¿Y qué decir? Pastores y maestros. El cesacionismo nos muestra que el llamado de los apóstoles y profetas, en el sentido de que son ellos los que pusieron el fundamento de la iglesia, fue precisamente para la época del primer siglo de la era apostólica. Se muere el apóstol Juan y no hay más apóstoles. Y eso no es raro, porque si tú vas a la historia, ¿cómo se llamó la época? ¿Cuál es el periodo histórico que sigue cuando los apóstoles se murieron? Ya no hubo sucesión apostólica. ¿Ven? Hay que estudiar estos temas para tener claridad si están vigentes hoy los apóstoles, porque les encanta muchos hermanos por ahí. No, yo ya dejé de ser pastor, ahora soy apóstol. Cuando a mí me dicen, ¿y usted qué es? Yo soy siervo inútil. A eso dice Cristo de nosotros. Y yo prefiero ese título y no andar con rimbombantes títulos antibíblicos. El don de la profecía hoy, hermanos, para terminar, es permanente. Ese sí no cesó. Es el llamado a los predicadores de hoy de proclamar la palabra de Dios. Terminamos con 2 de Timoteo 4:2. Pablo le dijo a Timoteo, en segunda carta de Pablo precisamente a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. Ahí está. Proclama la palabra de Dios. Sí, segunda de Timoteo 4:2.
predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Es lo que hay que predicar. La palabra de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Y finalmente, Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículo 1. Primera de Corintios 14, 1. Seguid el amor. Procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 3. Ahí está la clave y con eso terminamos. Voy a seguir retomando porque sí necesito enseñarles un poquito más de los dones. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Y ahí está. ¿Qué es el profeta de hoy? Lo dice la Biblia. Primera de Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edificarte, exhortarte y consolarte. Eso es la profecía bajo el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con andarles vaticinando, adivinando el futuro. Todo aquel que atente contra eso es algo antibíblico. El que profetiza habla para edificar, exhortar y consolar. Es un don para edificación permanente del pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí este estudio y lo voy a retomar, hermanos, porque sí es importante de que tengan un poquito más de enseñanza con respecto a los dones del Espíritu Santo. No es el tema de la prédica, pero ya que estamos hablando de la profecía y por qué Pablo usa este término, es importante que todos ustedes conozcan este tema. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, por favor. Me acompañan con segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Miren cómo el Señor nos dice en su palabra: entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Efectivamente, todos nosotros entendemos que no solo de pan podemos vivir. Necesitamos alimentarnos de tu palabra, Señor. Hay muchos enfermos en tu pueblo, hay mucha desnutrición en tu pueblo por no conocer tu palabra. Y en esta tarde te pedimos que nos ayudes a amar tu palabra, Señor, a entenderla, estudiarla, memorizarla y comprender las maravillas que en ella tú nos revelas. Gracias te damos en esta tarde porque tenemos la palabra profética más segura, a la que tenemos que estar atentos como una antorcha hasta que el día esclarezca. Y tenemos en tu palabra todo lo que tú nos has de revelar con respecto al futuro. Y no especular, Señor, porque eso a ti no te agrada. Tenemos luz en tu palabra y sabemos que habrá señales cuando Cristo regrese. Esperamos ese regreso como iglesia siempre, porque sabemos que es una verdad, que Cristo regresará
Cristo regresará. Porque Él vive, porque resucitó al tercer día de entre los muertos. Porque es una realidad para todos nosotros. Y porque Él nos sigue hablando a través de su palabra. Mi amigo, en esta tarde que nos visitas por primera vez, amiga, ven a Cristo. No creemos en las casualidades. Tu presencia entre nosotros es tan importante que tienes que escuchar una buena noticia. La buena noticia es que a pesar de tu vida de pecado, porque tú y yo somos pecadores, y tú y yo estamos bajo el juicio de Dios por el pecado. Así nacimos, mi amigo, infectados por la maldad. Y necesitamos a Cristo como Salvador. Ven a Cristo en esta tarde, te lo pido. Arrepiéntete de tus pecados y cree. Acabamos de terminar una semana preciosa, hace 2 semanas, recordando el sacrificio de Cristo. Lo cantamos hace un momento, participamos de la Santa Cena hace un momento, y siempre es un recordar su sacrificio, lo que Él hizo por ti en esa cruz. Ven a Él. Te pido que no te salgas, no te vayas de este lugar sin antes entregarle tu vida a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, creyendo que en esa cruz Él pagó todos tus pecados, toda tu maldad, y su sangre preciosa que fue derramada es la única que en esta tarde te puede limpiar de toda tu maldad. Aquí habemos reunidos un precioso grupo de jóvenes, de hombres y de mujeres que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y sentimos ese perdón de parte de Él. Y todos los días también nos arrepentimos, mi amigo, porque todos los días es necesario acudir en humildad a este Dios que perdona hoy. Pero algún día se levantará como juez. Algún día, mi amiga, mi amigo que me escuchas, te tendrás que presentar ante su tribunal como juez. Y la Biblia dice que todos aquellos que rechazaron su mensaje de la cruz serán condenados eternamente. Ve la importancia de que hayas estado en esta tarde escuchando este mensaje. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una asamblea de ignorantes a quienes les hemos lavado el cerebro. No. La iglesia es una asamblea de redimidos, perdonados por la sangre de Cristo, que tenemos que anunciar este mensaje de salvación, que hay perdón en la sangre de Cristo para ti. Siempre será un gusto acomodar la silla donde estás sentado, porque no sabemos en qué condición has entrado a este lugar. Te pido hoy que no te vayas a comer a tu casa con tus amigos, al cine, a divertirte, a relajarte, a disfrutar un parque, a ir a un centro comercial en esta tarde. No lo sé, no sé qué vayas a hacer al rato. Permite hoy, en este momento, que vengas a Cristo. Arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor y cree en esta buena noticia que Cristo vino al mundo a salvarnos, a derramar su sangre en la preciosa cruz que Él escogió. Él escogió los clavos, mi amigo. Él fue el que escogió esa manera de morir. Y es la manera tan preciosa
que Dios demuestra su amor para contigo, en que siendo aún pecadores, Cristo, siendo puro, santo y perfecto, murió en tu lugar y en el mío. Ven a Cristo en esta tarde y arrepiéntete, creyendo que en esa cruz se pagó toda tu deuda. Gracias, Señor, por tu sangre. En Cristo Jesús. Amén.